El Consejo de Europa es la principal organización mundial de derechos humanos. Dentro de su estructura se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como órgano de control. Su jurisdicción es obligatoria desde 1988 y es el tribunal más antiguo del mundo en la materia. El Consejo de Europa ha desarrollado un sistema de protección de los derechos humanos que gira en torno a la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Los 47 países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea, son partes contratantes del Consejo de Europa y de la Convención Europea de Derechos Humanos. El 27 de enero del 2021, este Consejo de Europa ha votado una resolución que prohíbe a los Estados miembros la obligatoriedad de la inoculación contra el bicho o que pueda utilizarse para discriminar a los trabajadores o a cualquier persona que no se inocule. En Europa, ponerse esta sustancia no es obligatorio. Sin embargo, todos los gobiernos están presionando para que se implemente la obligatoriedad y el pasaporte como parte de ese discurso único que se está dando en todo el mundo, sin dejar un espacio para el debate y las opiniones contrarias. De todos los puntos de esta resolución les presentamos el punto 7.3, que habla sobre la garantía de la alta aceptación de la inyección. Garantizar que los ciudadanos estén informados de que la inoculación no es obligatoria y que nadie sea presionado política, socialmente o de otra manera para que se inyecte si no quiere hacerlo por sí mismo. Garantizar que nadie sea discriminado por no inyectarse debido a posibles riesgos para la salud o porque no quiere hacerlo. Nosotros no formamos parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Somos un Estado que forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención y regula su funcionamiento. La Convención Americana fue adoptada tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978, conforme su artículo 74.2. Los estados que han ratificado la Convención Americana son
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. La Convención Americana consagra en su primera parte la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos. En su segunda parte, la Convención consagra los siguientes derechos y libertades. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, derecho a la libertad personal, principio de legalidad y retroactividad, derecho a la indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derechos a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención cuenta con 2 protocolos adicionales. El primero es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, o Protocolo de San Salvador, adoptado el 17 de noviembre de 1988 y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. El segundo, Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, fue suscrito el 8 de junio de 1990. Podría decirse que estamos protegidos por el Pacto de San José. Podríamos decir que los gobiernos respetan dicho pacto. Podríamos decir que nuestros derechos están protegidos. Tal vez antes del 2020 pudimos haberlo dicho, que teníamos derechos que nos los respetaban, porque Costa Rica, un país democrático, jamás iba a pisotear los derechos de sus ciudadanos. Tenemos que pensar que si todos los gobiernos siguen un discurso único, que lo repiten como un estribillo, que si la gente en todos los países en este momento se están manifestando, pidiendo que se acabe esta situación, protestando en contra de un pasaporte, protestando en contra de todas las restricciones, y ningún gobierno les presta atención. Es porque hay algo que está por encima de ellos, que lo dispuso así. Es porque los gobiernos en este momento están evidenciándose como unos títeres de algo que está por encima. Hay quienes dicen que en marzo de 2020 se instauró un golpe de Estado para poner un gobierno mundial. Siempre se ha hablado de eso, de un gobierno mundial, siempre se ha hablado del cabal, siempre se ha hablado de un gobierno en las sombras. Y yo creo que ya esa realidad llegó.
¿Qué es lo que quieren con nosotros? ¿Qué es lo que quieren? Yo recuerdo cuando estaba pequeña que mi mamá me llevaba religiosamente a que me pusieran las sustancias que tocaba en el momento en que me llevaba. Siempre tuve la pauta completa. Cuando crecí, cuando tuve a mis propios hijos, yo los llevaba religiosamente al pediatra para que les pusieran la sustancia que les tocaba. Mis 3 hijos tienen sus pautas completas. Así es que yo no estoy en contra de estas sustancias. No digo el nombre porque ya se sabe que a uno lo censuran, pero yo no estoy en contra de estas sustancias. Yo estoy en contra, lo mismo que un montón de gente, de la obligatoriedad de ponernos esa sustancia que está en fase experimental, que no se sabe qué efectos secundarios, además de los que ya se están notando, tienen, que no se han hecho los estudios necesarios para probar la efectividad. Y pareciera que así como los gobiernos están repitiendo un solo estribillo, todos los gobiernos nos vendieron para que fuéramos los conejillos de indias de este experimento. Yo no estoy en contra tampoco de que alguien diga que sí cree en esas sustancias. Creo que cada persona tiene el derecho de ejercer su libre albedrío y de tener discernimiento y de decir yo quiero esto y yo quiero aquello, y lo respeto. Pero yo creo que en este momento hay algo que está pasando que va más allá de lo que yo quiero, y es algo que nos están imponiendo. Yo en el video hablé del Pacto de San José y de la Convención de Oviedo. La Convención de Oviedo hace un énfasis en el consentimiento informado. Esta Convención de Oviedo pone un énfasis muy claro en que si a la persona le van a hacer alguna intervención o le van a introducir en su cuerpo alguna sustancia, la persona tiene derecho de saber qué es lo que le van a introducir, qué efectos secundarios puede tener y si está de acuerdo en que le hagan eso. La persona puede decir que está de acuerdo, pero puede retractarse y decir no, ya no lo quiero. O la persona de plano puede negarse, pero la persona necesita tener ese consentimiento y firmarlo o negarlo. Eso es algo que es muy importante, y el ministro Salas aquí en Costa Rica le restó importancia a ese consentimiento, porque él dice que es más importante la inmunidad o el bienestar del grupo. Y yo creo que con esa situación de decir que el grupo es más importante que las personas, están cancelándonos a nosotros como personas. Nosotros nos jactamos siempre de que vivimos en un país democrático, que hacemos lo que nos da la gana, y creo que hemos hecho lo que nos da la gana mucho tiempo. Pero yo creo que ahora tenemos que sentarnos a revisar qué es lo que está pasando, porque tanto el presidente Alvarado como el ministro Salas están actuando como si estuvieran instaurando una dictadura sanitaria. Nos están pasando por encima, le están pasando por encima a los derechos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica. Tanto Costa Rica como la mayoría de los países, por no decir que todos. Y lo mismo está pasando en Europa, que se votó esa resolución para decir que no se debe discriminar a las personas, para decir que la sustancia no es obligatoria, que uno tiene derecho a rechazarla o aceptarla.
Y aún así, todos los gobiernos andan buscando poder implementar un pasaporte y poder establecer esa división espantosa entre los que se pusieron la sustancia y los que no se la pusieron. Ver a todas estas personas manifestándose dice mucho. Esta marcha que se hizo el 10 de diciembre aquí en Costa Rica, que fuimos a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me puso a pensar mucho, porque llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nadie salió. Entonces, ¿dónde está la defensa de los derechos? ¿En dónde está el interés que tienen esas personas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los derechos? ¿Serán solamente una cuestión que usan para hacer política? Nada más. Yo creo que esperar a que ocurra algo que nos salve de esto, esperar a que el gobierno se arrepienta y cambie de opinión, esperar a que una institución diga hay que hacer algo, yo creo que ya no podemos esperar nada, ni de nadie. Y creo que somos nosotros los únicos que tenemos el poder de detener esto. ¿Y cómo lo vamos a detener? Diciendo no, dejando de lado las mascarillas, dejando de lado el distanciamiento entre las personas. Si nos infectamos usando tratamientos alternativos que está probado que funcionan perfectamente. Y sobre todo, no caer en lo que ellos quieren, en la división entre las personas, porque ellos usan esa consigna: divide y vencerás. No nos dividamos, estemos juntos todos.